Buenísimo, profe, quedó bien. Ah. Bueno. Bueno, entonces vamos a encarar una de esas cosas que tienen para hacer a la vez, que son los prácticos. Así que ustedes dirán ¿Alguno que del límite del polinomio de Taylor que a usted le parezca? Porque igual no hice ninguno todavía, así que no. alguno de... Del límite con polinomio de Taylor, eso. Bueno, me fijo. A ver. Ah, profe, ¿sabes lo que le iba a preguntar? Sí. En el diccionario había ¿cómo es? Había un ejercicio donde aproximaban a un polinomio. O sea, un polinomio, no me acuerdo qué cantidad era, pero no importa. Aproximaban al polinomio y decían si, o sea, la función era un polinomio. Y entonces decía si era igual para todo X. O sea, aproximaban un polinomio en un punto por Taylor, y después te Sí. decían, y es verdad que esto se cumple para todo X de R. Y yo calculé, si aproximan un polinomio por un polinomio, tiene que ser el mismo polinomio y No, depende del claro, o grado. sea, ¿eh? Depende del grado. O sea, si vos haces si agarras un polinomio... No, era un polinomio de grado n y creo que lo aproximaban hasta grado 5. Ahí está. Claro. O sea, y eso, digamos, agarras algún ejemplo concreto. O sea, agarras un polinomio de grado 4, por ejemplo, le haces el Taylor de orden 2 y tal, y Y van a ahí coincidir cerquita del punto donde estás mirando nomás. está, ahora está. Pero es verdad que si vos haces de orden n, un grado n, te da el mismo polinomio. Sí, 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 sí. Está. Sí, Bueno, claro. O sea, el Taylor es el polinomio que mejor aproxima a la función alrededor del punto. Y si tu polinomio tiene grado n, el, sí, el Taylor también. El Taylor de orden n es el mismo. Estoy casi seguro de eso que estoy diciendo. Me preguntan por el 4F y ese sirve como ejemplo para Marcela también que decías que querías un límite con Taylor. Entonces, del práctico 13, el 4F, ahí va, el límite de x a la 1 sobre 1 menos x cuando x tiende a 1. Bueno, ¿alguien bichó esto? Era este el que preguntaba. Bien. Ah, bien. Ahí viene ahí Maite. Estas, lo que tienen las funciones de la forma tipo x a la x o algo así. eh, Primero, son positivas. Y además nos interesan alrededor de 1. ¿Verdad? Lo que quiero decir es, hacemos lo siguiente. Para una función positiva f, lo podés escribir como e a la log f de x. O sea, mejor dicho, cualquier número positivo es igual a e a la log a. Entonces puedes hacer lo mismo para cada valor de f de x, siempre y cuando f sea positivo. ¿Tá? Entonces, eso
te tira la ventaja de las propiedades del logaritmo, ahí que van a ver. Entonces te queda e a la log de x a la 1 sobre 1 menos x. Entonces, propiedad del logaritmo. ¿Es esto lo que hiciste, Maite, o salió por otro lado? Bien. Propiedad del logaritmo, el exponente este sale multiplicando. Entonces esto te queda e a la 1 sobre 1 menos x por log x. ¿Está bien? Entonces acá tenemos esto, perdón, me faltó un límite acá. Ahí va. Bien. Baja la potencia y haces Taylor. ¿Qué potencia baja? O sea, yo diría hacerle Taylor a esto, pero no sé por qué decís. Ah, bien. Bueno, entonces, vamos a... Entonces, ahí va. Entonces vamos a hacerle el Taylor a esta función, ¿no? Dijimos, hasta ahora lo único que hicimos fue escribir esta función como e a la log x dividido 1 menos x. Ahí va. Entonces vamos a hacerle el Taylor. ¿Qué precisamos acá? Taylor. Bien, no dice mucho. Vamos a empezar a hacer Taylor a ver hasta qué orden precisamos para calcular esto. Entonces, f' de x es log x sobre 1 menos x derivado por e a la log x sobre 1 menos x, ¿no? O sea, de pique esto ya es difícil de derivar de por sí. O sea, no sé si es más la forma de cómo se deriva x a la x, por ejemplo. Lo que haces es escribirlo como e a la log x a la x, que es e a la x log x, y esto sí lo sabes derivar. De esto esto lo sabemos derivar. Entonces es en eso que cambia, digamos. La- hiciste el Taylor de lo que está elevado. Bien, es bien, vamos a hacer eso. O sea, vamos a calcular el límite de esto cuando cuando x tiende a 1, y a lo que nos dé el límite lo podemos elevar a la e. Fue hacerlo más sencillo cuando hay exponente que hacerle Taylor solo al elevado. No entendí no entendí la pregunta, Ruber. Sí, log x es como... No, hasta ahora sí. El límite de log x sobre 1 menos x, cuando x tiende a 1, es un 0 sobre 0. Así que acá podemos tirarle el L'Hopital. Me falta una h. Es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de
de 1 sobre x dividido menos 1. Todo esto da menos 1. O sea, lo que digo es que el límite cuando f de x, cuando x tiende a 1, es menos 1. Ah, está bien. Acá no lo hicimos por Taylor. O sea, el L'Hopital es Taylor en el fondo, pero tal, el ejercicio de la idea era hacerlo por Taylor. Así que deberíamos justamente hacer eso que dice Maite, de hacer el Taylor. Claro. Entonces, sí, eso de elegir el log x sobre 1 menos x es una simplificación, digamos. Porque la exponencial, la e a la algo, es una función continua. Entonces es lo mismo calcular el límite y elevar a la e que elevar a la e e ir calculando el límite. Ah, pero eso por la continuidad de la exponencial, si quieres. Ahí va. Sí, sí. Es e a la menos 1. Es este enchufado acá arriba. Ahí va. Sí, L'Hopital es solo para levantar indeterminaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, esas cosas. Ahí va. Y si en vez de E fuera algo tipo... no entiendo la pregunta. Me están preguntando por situaciones hipotéticas sin un caso concreto, se complica. Bueno. La idea, o sea, está bien, la idea era hacer el L'Hopital es una simplificación. La idea era hacerlo por Taylor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el log x, o sea, querían hacer log x dividido 1 menos x. Y esto, estudiarlo alrededor de 1. Eso sugiere hacer el Taylor alrededor de 1. Entonces, fíjense que log x es log de 1 más 1 por x menos 1 más un r de no me acuerdo cómo le poníamos esto, como una chiquita o está r de x, no importa, r1 de x con r1 de x sobre x menos 1 tendiendo a 0 cuando x tiende a 1. Eso es la resta de... Eso es el resto de Taylor. Entonces, lo que te queda es que el límite de log x sobre 1 menos x es el límite de esto vale 0, es x menos 1 más r1 de x dividido 1 menos x. Y acá te queda un 1, un menos 1 más r1 de x sobre 1 menos x que tiende a menos 1. O sea, por Taylor
esto se va a 0, y después teníamos esto dividido esto, que es menos 1. ¿Está bien? Ahora sí está hecho por Taylor. Entonces, conseguimos esto, y después termina igual que antes. El límite completo te da e a la menos 1, básicamente. O sea, no era tan horrible hacerlo por Taylor tampoco. ¿Está bien? ¿Dudas? No entiendo. Hiciste el Taylor de solo el log y sustituiste el log en el límite. Sí, esa es la gracia de Taylor para calcular límites. O sea, esto que está acá abajo es el Taylor de orden 1, de log x, alrededor de 1. Y nos quedó esto. Y después, sí, cambié el log. ¿No? O sea, entonces el Taylor significa esto. Escribís la función. Escribís la función como el polinomio, es un polinomio de grado 1, o sea, constante, más algo por x, más un término que es el resto, que se va cuando lo dividís por el orden que estás dividiendo, porque estás calculando el límite, que estás haciendo el Taylor, mejor dicho. Eso se va a 0, eso es el teorema de Taylor. Entonces sí, o sea, a la hora de calcular límite alrededor de 1, el log x se porta como su Taylor. Así que, o sea, esto lo que quiero decir es, esto vale 0, y acá me queda x menos 1, ¿no? Eso fue lo que enchufé acá. Nada más. Y te queda. Lo del orden es porque pues estamos dividiendo por 1 menos x, es algo de orden 1. Y esto es casi lo que te aparece arriba en el Taylor, ¿no? De grado 1. Ahí va. Ahí va. Bueno, ¿se entendió? O sea, creo que la parte delicada era que igual no sé qué pasaba si decíamos esto de 1. Me suena de veces anteriores que di el curso de que sí que había que hacer algo de esto. No sé qué tan feo queda el Taylor en 1. Si no, ¿qué pasa? Baja eso. Claro, queda. O sea, si e a la log x sobre 1 menos x, las derivadas de esto son una porquería. Claro. Sí, está bien. Hacerle las derivadas a esto, no te da nada de información. Lo que pasa es que se hace, claro, te queda ahí a la 0 sobre 0. Claro, pero lo que digo es, ni siquiera puedes hacerle el Taylor directo a eso, porque eso no es derivable en 1. O sea, si se fijan, vamos a escribir eso de vuelta. A la log x dividido 1 menos x. Si yo derivo esto, o sea, supongo que me quiero tirar a hacer el Taylor de una de esto. Primero, ahí va, ya que dice Maite, f de 1 no existe.
no existe, no está definido f de 1, por esto. Y si lo derivo, te queda log x sobre 1 menos x derivado por e a la log x sobre 1 menos x. Y esto derivado es 1 menos x cuadrado por 1 sobre x por 1 menos x menos log x más 1. Todo esto, acá solo hice la derivada, ¿no? Esto es esto que está acá. Y que te queda, si se fijan, 1 sobre x por 1 menos x más log x sobre 1 menos x al cuadrado. Esto no existe en 1 tampoco. O sea, todo esto para decir que no existe f' de 1. Esta función no es derivable en 1. O sea, no puedo hacerle el Taylor en 1. No está definida ni la función ni las derivadas. Probablemente ninguna derivada de ella. ¿Está? Entonces era necesario hacer algún ingenio como este de escribirlo como e a la logaritmo de algo. Como hicimos acá. ¿Se entiende? ¿Saben derivar? Bueno, eso es lo que le decía, que ese truco se usa también para derivar, por ejemplo, yo qué sé, 3 a la x. ¿Cuánto da? Si vamos a llamarle h a esta función. ¿Cuánto da h' de x? ¿Alguien? Bueno, la idea es la misma. Es escribir esto como e a la log 3 a la x. Esto es e a la x log 3. Entonces h' de x. Esto es así. Tiki. Tiki. Entonces h' de esto te queda log 3 por e a la x log 3. O lo que es lo mismo, log 3 por 3 a la x. Lo mismo si hacen como veíamos hoy, g de x igual a ver, lo mismo si hay un x arriba y abajo. X a la x. Esto lo escribís como e a la x log x. Entonces g' de x es log x más 1 por e a la x log x, que es log x más 1 por x a la x. ¿No? Donde lo único que hice acá fue esto, es la derivada de esto que está acá arriba. Esta función solo tiene sentido para esto, solo tiene sentido para x positivo y nada más. No, es log, es la derivada de lo que está en el exponente.
Entonces es log x más 1, log x más 1. Bueno, este es un truco importante. Recuerden que es solo para cosas positivas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, en ese sentido, es cierto que coseno de x es e a la log coseno de x para todo x. No, no es cierto. No, porque coseno toma valores negativos. Y ahí no funca esto. ¿Está? Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Dudas? ¿Con otras consultas? ¿El 1? ¿De dónde sale? ¿Este 1? De la derivada acá arriba, de todo esto. O sea, cuando derivo la exponencial, tengo que derivarlo de arriba. O sea, eso lo único que hice ahí fue la derivada de la exponencial. O sea, e a la f de x derivado es f' de x por e a la f de x. Ahí va. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al 8 o alguien tiene alguna pregunta de antes? El 5F, o sea, ese lo habíamos visto otros ejemplos de... A ver, ¿qué pasó con ese? Todas las derivadas son cero de cualquier orden, no ni idea, pero podemos chequear eso si quieren. Que todas las derivadas de todo orden son cero. ¿Es eso lo que están diciendo? A ver. Bien. Habría que estudiar F y F' en cero por ahí, ¿no? Entonces, vamos a probar a hacer dos derivadas y vemos. Eh,
ahí estoy haciendo solo la primera derivada, ¿no? Y si yo evalúo esto en 0, ahí va. Esto en 0 queda 0, ¿no? Faltó menos el seno, gracias. Ahí va. Entonces f' te da 0. Bien. Bueno, acá habría que chequear algo. Ahí va. Eso. Eso es lo que habría que probar por inducción, digamos. A ver cómo se podría probar eso. ¿Qué es lo que habría que probar? Si llamamos entonces si llamamos g de x a la segunda parte del coso, 1 más 2 a x2, 1 más 3b x2, del lado del seno da 1, no, seno en 0 da 0, o sea, cuando haya coseno sí van a aparecer unos, pero en el seno aparece 0. Claro, pero digamos, tenés que estudiar esta parte también. Entonces lo que digo es, entonces, consideramos g como esa función. Entonces, g' en 0, perdón, g a la n' a la n en 0 es 0 para todo n natural. O sea, donde, bueno, gn es la derivada de enésimo. Habría que probar esto. ¿No? Hay que probar que todas las derivadas en 0 de la función, de ese cacho de la función, valen 0. Entonces al final, para hacer el Taylor, solo te va a importar la primera parte. Y bueno, y ahí hay que darse maña, hay que ver cómo probar eso. Pero digamos, traten si quieren para el viernes. Yo lo voy a pensar igual. Por inducción probablemente salga de alguna manera. Hay que ver cuál es una buena forma de hacerlo. Si quieren, piénsenlo para el viernes y si no sale, lo podemos conversar de vuelta. Yo lo pienso. Pero si probás esto, sí, solo te importa la parte del seno y el coseno, que eso lo manejas fácil. Bueno, vamos al 8. ¿Qué parte del 8? Bueno, el A. Entonces, queremos ver el Taylor en 0 de orden n de la función f igual 1 sobre 2 menos x.
Bien. Entonces, ¿cuánto vale f' en x? ¿Alguien? A ver, primero, vamos a reescribir esto. Creo que va a andar. ¿Cómo podemos reescribir esto? No. Esto no se para en la resta. Y es un 2. 2 menos x elevado a la menos 1. Gracias. Y ahora, viendo el exponente así, ¿cómo queda f'? Te queda menos 2 menos x a la menos 2. F segunda de x vale porque acá es la regla para los polinomios, ¿no? De que, ¿cómo lo vamos a escribir? O sea, x a la alfa. Ah, esperen, hay cosas de signos acá. Falta algo. Pará. Vamos a hacer lo siguiente. F de x a la alfa, derivado. Esto da alfa por f de x a la alfa menos 1 por f' de x. Y esto para todo alfa real. Positivo, digamos. No, para todo alfa real. ¿Está? Entonces, ¿quién es nuestra f? Para nosotros, f de x. Hice mal en llamarle todo f, ¿no? 2 menos x. Así que voy a cambiar acá arriba. Bueno, esta se llama g ahora. G segunda. Ahí va. Entonces me falta el signo de multiplicar por la derivada. Lo que quiero decir es la regla para derivar polinomios vale para cualquier exponente real, básicamente. Eso es cierto. Entonces, este derivado te queda, voy a hacer la cuentita, te queda menos 1 por 2 menos x a la menos 2, o sea, menos 2 menos 1, menos 1, por menos 1, o sea, mejor dicho, por menos x, por 2 menos x prima. Todo esto se te van los menos y esto te queda 2 a la menos x a la menos 2. ¿Están de acuerdo? O sea, este menos 1 que está acá arriba es este, lo voy a cambiar de color. Este menos 1 es este. Y después el otro signo aparece por derivar esto. ¿Están de acuerdo con...? Me había comido un signo, ¿no?
¿Qué signo está al revés? Es... Pará. Es 2 menos x lo que dice la letra, ¿no? El 8a. A ver. 2 menos x a la menos 1. Esto es lo que esta es la función que estamos estudiando. No, por eso mismo, por eso lo cambié, porque me había morfado un signo. Bueno, entonces, la segunda derivada queda menos 2 por 2 menos x por menos 1. Ahí me faltó el exponente, a la menos 3. O sea, bajo el exponente, le resto 1 y lo multiplico por la derivada de lo de adentro. Todo esto es 2 por 2 menos x a la menos 3. Después, la tercera es menos 6 por 2 menos x a la menos 4 por menos 1, que es 6 por 2 menos x a la menos 4. Hacemos un par más y tratamos de tirarle la fórmula general. La cuarta derivada es menos 4 por 6, o mejor, para que sea más visual, menos 4 por 3 por 2. Y voy a cambiar los 6 de antes, lo voy a poner como 3 por 2. Menos 2 por 3. Y acá 2 por 3. Entonces estoy haciendo la cuarta derivada. Baja el menos 4 y te queda menos 5 acá. Y después la derivada de lo de adentro. Todo esto te queda 4 por 3 por 2. Por 2 a la menos 5. Por 2 a la 2 menos x a la menos 5. ¿Una más? O ya ven cómo queda. Bueno, pero... Bueno, y acá... sí, hay un problema en el exponente, pero es casi eso. ¿Cómo me queda? G a la n en x. ¿Qué es lo que va a quedar multiplicando? Vayan mirando acá. Acá, 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 acá. Está casi bien. Acá, acá hay un n factorial. Eso está bien. Ahí va, bien Sofía. Después te quedan 2 menos x, pero lo que hay en el exponente es un menos n más 1. O sea, fíjense que cuando, yo qué sé, cuando n vale 4, el exponente es menos 5. Cuando n vale 2, el exponente es menos 3. Esa mano. Bueno, y esta es la derivada general.
Bueno, entonces, digamos, la prueba formal, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, hay que chequear esto por inducción. ¿Ah? O sea, de que realmente estamos haciendo los pasos bien. Pero está, digamos, tenemos 4 casos base si quieren para inducción esta. Suponés que vale para n, lo derivás y está. Y ahí ganaste. No, porque si tu x tiene pendiente positiva, van alternando los grados. Entonces aparece un factor más. O sea, acá se te cancela el menos que bajás del exponente con el menos de la derivada de 2 menos x. Eso sí, por eso nos quedaron todos el mismo signo, pero podría haber cambiado eso. Bueno, todo esto, ¿cuánto vale g a la n en cero? O sea, nos interesaba calcular para este ejercicio el límite de la función en cero. El Taylor de orden n en cero. ¿Cuánto vale esto? Queremos hacer el Taylor de orden n de la función 1 sobre 2 menos x. Pero no estamos haciendo 0 factorial. Es g a la n en cero. ¿Por qué la sumatoria? Es n factorial por 2 menos 0 a la, o mejor dicho, vamos a escribirlo, perdón, por 2 a la menos n más 1, o lo que es lo mismo, n factorial sobre 2 a la n más 1. ¿Está bien? Ah, ahora entendí lo de la sumatoria, lo decían por el Taylor. O sea, el Taylor va a ser sumar estas derivadas por un término. Entonces, P sub G n en 0 de X es, bueno, es la sumatoria desde J igual 0 hasta n de G prima, G a la J en 0 sobre J factorial por X por X a la J. El Taylor termina acá. Si queremos hacer la función, después hay que agregarle el resto. ¿Está bien? Pero esta es la fórmula del Taylor. En 0 de G. Entonces esto es la suma de J igual 0 hasta n de cuánto vale el término J-ésimo según esta fórmula. Bueno, vale J factorial por, a ver si están de acuerdo con esto.
j factorial sobre j factorial 2 a la j más 1 por x a la j. Así que todo esto te queda la suma de j igual 0 hasta n de x a la j sobre 2 a la j más 1. Es decir, ¿qué te queda? Un medio más x sobre 4 más x2 sobre 8 más x3 sobre 16 más x a la n sobre 2 a la n más 1. ¿Qué tal, Co? ¿Está bien esto o no? ¿Dudas de esto? Bien. El 1,6. Bueno. ¿Qué queremos ver ahí? Ah, ahí tienen lo que queríamos ver hoy. De que el polinomio de Taylor de un polinomio, a partir de su grado, es el mismo. Vamos a hacer eso. Así respondemos a la pregunta de que empezó esta clase con Marcela, creo, ¿no? De que el Taylor de un polinomio es el mismo. Es razonable, ¿no? El mejor polinomio que aproxima un polinomio es el mismo. Tiene sentido, por lo menos. Bueno. Entonces, un polinomio de grado n. Bien. Hay que ver qué pasa con P, Q, A. Y hasta cierto grado de X. Bueno. Vamos a... ¿qué hacemos? Sí, esto lo subo después. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Perdón, esto de grado M, según la letra, así no, no, al revés. Grado N, y entonces agarramos M mayor o igual que N, y vemos el P, Q, alrededor de A, de grado M, de X. ¿Por absurdo? No. Pasa que, ¿querés probar que para todo polinomio pasa esto? ¿No? Por absurdo sería probar que hay un polinomio donde no pasa esto y te podés pasar la vida entera buscando un ejemplo porque justamente no va a pasar. No, absurdo en esto.
No, pero esto lo podemos hacer a manopla. Hay que ver cuál es la mejor. Hay que ver cuál es la mejor forma. Pero digamos, a ver, no, alguna idea, algo, o sea, ¿cómo vamos a chequear esto? Bueno, vamos a agarrar un caso particular entonces. Eso mismo, Joaquín. Entonces, caso particular. Q, o mejor dicho, N igual 2. Entonces, entonces, supongamos Q de X igual A por X2 más BX más C. Con A, B y C en R. Entonces, queremos ver el Taylor, que va a con el Taylor de orden mayor o igual que 3 en 0. Entonces, Q' de X es 2AX más B. Q segunda de X es 2A. Q tercera de X es 0. Q cuarta de X es 0. Q quinta de X es 0. Y así puedes seguir las veces que quieras. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa con la derivada n más 1 de un polinomio de grado n? O sea, si lo derivas más veces que el grado, ya está. Bueno, eso es un hecho que vamos a usar. Ahora solo nos importa, por ahora, hacerlo para grado 2. Entonces, observamos que, o sea que la tercera derivada ya es 0, ¿no? Es un polinomio de grado 2 y ahí a partir de la tercera derivada inclusive son 0. Entonces, cuando le meta más orden al Taylor, ya a partir de cierto momento no va a cambiar, porque seguir agregando derivadas no cambia el coso. Entonces, que P sub M de Q alrededor de A en X es igual al P sub 2 en Q de A de X. O sea, ¿qué quiere decir esto? De 3 en adelante.
todos los Taylor a partir de orden 2 son iguales, inclusive, digamos. Esto, perdón, acá tuve que decir para todo M mayor o igual que 2. ¿No? O sea, volvemos un segundo, miren no voy... Porque... Por lo siguiente. Porque el P sub M Q A de X es la suma de Q a la J, esto va de J igual 0 hasta M, la derivada Jésima en 0. Esto en una cualquiera lo estamos haciendo. Está bien, esto es un A cualquiera. Entonces esto evaluado en A dividido J factorial por X menos A la J. Esto es la fórmula del Taylor, de orden M del polinomio alrededor de A. Pero acabamos de ver que una vez que esto es más grande que el grado, ya esto vale 0. Entonces, seguir agregando términos, estoy sumando 0. O sea, se entiende que a partir de cierto momento ya no cambia el Taylor. Bueno. Acá hay una Q y una A, quedó medio... Bien. Entonces, vamos a hacer el Taylor de orden 2 de este tipo y tenemos que ver que coincide con el mismo Q. Y bueno, entonces, P2 de Q alrededor de A en un X es Q en A más Q' en A por X menos A más Q segunda en A sobre 2 por X menos A cuadrado. Bueno. Así que tengo que empezar a evaluar ahí, ¿no? Pésima idea haberle llamado A al punto base y al coeficiente del polinomio. Voy a tener que cambiar acá arriba. Vamos a llamarle alfa, beta y gamma. Ahí va. Bueno. Ahora son alfa, beta y gamma. Bueno, y ahora, entonces te queda alfa por A cuadrado más beta por A más gamma. Después te queda Q'
Entonces va a quedar multiplicando por x menos a. Y como era q', era 2 alfa x más beta. Entonces esto me queda 2 alfa a más beta. Eso va multiplicado por x menos a. Y después, capaz que lo emprolijo un poco esto. Más la derivada segunda, que es 2 alfa. Todo dividido 2. No, la derivada segunda, acuérdense, es 2 alfa, es constante. Entonces 2 alfa dividido 2 por x menos a al cuadrado por x menos a al cuadrado, está bien. Entonces ahora hay que acomodar todo esto. Bien. Está bien acá. Hicimos q en a más q' en a por x menos a más q segunda en a sobre 2 por x menos a al cuadrado. Bueno, debería estar bien esto. Entonces, vamos a agrupar por... ¿Qué hacemos? Por término. Esto nos tiene que dar igual a q, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, nos queda x2 menos 2a más a cuadrado. Ahí va multiplicado por lo que está ahí. Bueno, vamos a empezar a agrupar por términos, por grado. Entonces, grado 2. En grado 2, en x, ¿no? Esto es un polinomio en x. En grado 2 solo tenemos a este, multiplicado por esto. Que yo vea ahí, no hay nada más. No hay nada más de grado 2 acá, ¿no? En x. En grado 1, ¿qué hay? Hay un... disculpen, acá me faltó un 2ax. Eso, gracias. Entonces en grado 1 tengo x por todo esto y tengo esto por todo esto. Ahí va. Y creo que nada más. Así que esto me queda 2 alfa a más beta por x más alfa menos 2a alfa por x. ¿No? Agarré primero todo multiplicado por x, y después es menos 2ax por alfa. Yo voy a tachar esos dos porque me están molestando ahí. Ahí va. Todo esto es igual a beta x. Y ahora hay que acomodar las constantes.
en grado 0 te queda alfa por a cuadrado más beta a más gamma. Después fíjense que acá está todo esto por menos a. Entonces menos a por 2 alfa a más beta. Y en el último término acá tenemos a cuadrado por alfa, con un más. Más a por alfa cuadrado. Y acá se debería ir todo el mundo menos el gamma. ¿Pasa eso? Entonces, a ver. Por ejemplo, beta a se va con beta multiplicado por menos a. Y después te queda... Ah, sí, el último le erré acá, fíjense. Este es a cuadrado por alfa. Y con un más. Entonces es alfa por a cuadrado. Y ahora sí. Fíjense que acá tengo alfa a cuadrado más alfa a cuadrado son 2 alfa a cuadrado, que es justo lo que tengo acá. Así que se va con eso. Y todo esto queda gamma. Entonces, y ahora sí, nos quedó que el Taylor de orden, esto era el P2. Es en grado 2 tengo alfa por x cuadrado, en grado 1 tengo beta por x, y en grado 0 tengo gamma, que es justamente como definimos q de x. ¿Está bien? APN, Q, A, sí, venía acá arriba, ¿no? O sea, acá desarrollamos empezamos a calcular nos dio esto. Lo desarrollamos, nos dio esto. Ahí está. Y ahí agrupamos eso y nos quedó eso. ¿Está bien? O sea, empezamos calculando el P sub 2. ¿Se entiende? O sea, esto que estaba acá continúa acá abajo. Voy a escribirlo un poco más. Voy a acomodarlo un poco esto. Solo así. No. No queda muy bien eso. Ahora veo cómo acomodarlo. Para. Venimos de conversar de que para todo m mayor o igual que 2, los polinomios son los mismos. Porque cuando derivo 3 veces o más, las derivadas son 0, entonces ya no me aportan factores, términos nuevos el Taylor. Entonces, entonces me alcanza calcular el Taylor de orden n. O sea, acá. Entonces, acá vamos a hacer un cartel que dice, esto no cambia a partir de m igual 2. Porque a partir de ahí todas las derivadas son 0, entonces el Taylor no empieza a sumar más cosas.
¿Está bien? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Vamos a tratar de hacer esto en general. Bueno, eso iba a preguntar, ¿cómo seguimos? ¿Por inducción o a manopla? Bueno, podemos probar a hacer algo por inducción, que creo que debería salir por inducción. A mano sale, pero vamos a probar por inducción. Entonces, por inducción en M, no, ¿cómo era el grado? Era N, el grado de Q. Entonces, vimos N igual 2 como caso base. Entonces, ahora acá esto es la hipótesis inductiva. Para todo polinomio no hay. Sabemos que las derivadas a partir del grado del polinomio son 0. Pero las de grado más chico no. Entonces en el Taylor solo te van a aparecer las derivadas hasta orden grado del polinomio. Pero el Taylor no es 0. Entonces para todo polinomio, vamos a cambiarle el nombre. Pero entonces para cualquier polinomio R de grado N, entonces para todo polinomio R de grado N vale que el P M R A de X, entonces el Taylor es igual a R de X para todo M mayor o igual que N. ¿Están de acuerdo con esta hipótesis inductiva? Es lo que queremos probar para todo N, básicamente. Entonces, leanla un segundo porque va a ser importante, lo vamos a usar. Entonces, probamos que cualquier polinomio de grado 2, el Taylor a partir de orden 2 coincide con él mismo. Hipótesis inductiva vale para N. O sea, para todo polinomio de grado N, vale que su Taylor de orden mayor o igual que su grado es igual al mismo polinomio. Tenemos que agarrar ahora, entonces ahora sea Q polinomio de grado N más 1.
Entonces, queremos ver que, que P sub M Q A de X es igual a Q de X para todo M mayor o igual que N más 1. Bueno, entonces, prueba de esto. Piensen en un polinomio de grado N más 1. Entonces, Q de X es igual a un alfa por X a la N más 1 más un P de X con P de X polinomio de grado N. ¿Cómo va a seguir esto? Entonces, observas. Claro, al final se va a reducir todo a estudiar el Taylor de esto. Igual antes hay que hacer un par de aclaraciones. Pero lo importante es que, digamos, queremos hacer el Taylor de algo más grande que n más 1. O mayor o igual que n más 1. Ya tenemos hipótesis inductiva para toda esta parte. Entonces falta estudiar qué pasa con esto y lo vemos. Y no va a ser difícil. Pero entonces volvemos a observar lo mismo que vimos para el grado 2. La observación es que Q a la J en X es 0 para todo J que mayor que n más 1. Bien. ¿Está? Es de vuelta un polinomio de grado n más 1. Si lo derivo más veces que su grado, me da 0. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces agarramos, ahí va, entonces agarramos cualquier n mayor que n más 1, mayor o igual que n más 1. Por la observación, entonces tenemos que P, M de Q alrededor de cualquier A, esto es igual al P n más 1 de Q alrededor de A, por la observación. Y ahora vamos a escribir este. Entonces, solo nos importa sumar hasta n más 1. El Taylor de orden n más 1 del coso este. Ahora, fíjense lo siguiente. Entonces, nueva observación es que Q a la J de A
sobre j factorial. Esto es alfa por x a la n más 1, derivado j veces, más, perdón, vamos a escribirlo directamente. Porque lo que quiero decir es que se separa en esto, se separa linealmente. O sea, derivar es lineal. Entonces, a ver si me dejan escribirlo así. Entonces, antes que esto, vamos a sacarle j factorial para que no moleste. Entonces, la derivada en un punto es alfa por x a la n más 1 derivado j veces, perdón, y esto me interesa en a, entonces evaluado en x igual a, más p derivado j veces evaluado en a. ¿Les molesta mucho la notación esta? O sea, lo que quiero decir es, agarramos la función alfa por x a la n más 1, la derivamos j veces y la evaluamos en a. Bueno, bien. Entonces, todo esto, ¿para qué hago esto? La idea es que cada término de estos se separa en esta suma. Entonces, al final es la suma de Taylor. Era solo para decir eso. Entonces, P sub M Q de A de X es P sub M de la función alfa por X a la N más 1. O vamos a poner un nombre porque... ¿cómo le vamos a llamar a esta función? G en A en X más P M de P en A. Es un trabalenguas esto. Donde G... Le estoy dando demasiada vuelta, me parece, para lo que es, pero... así. Donde G es el monomio de grado n más 1, si quieren. Pero entonces, acá entra la hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva, P, M, P, A en X es igual a P de X. Porque tiene grado n y M es más grande que n más 1. Entonces, al final, solo nos importa, entonces, lo único que tenemos que probar es que que P, M, G, A de X es igual a G de X. Bueno, o sea, solo nos importa ahora probar para el monomio Bueno. Entonces...
Vamos a hacerlo. Entonces, PMG A de X es la suma de G a la J en A está bien feo esto. No sé si es tan obvio hacerlo en grado general. Déjame pensar un segundo. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a escribirlo directo. Entonces, P sub M G de A de X es es alfa por A a la N más 1 más beta por N más 1 por X a la N por por A a la N, que es la primera derivada, por X menos A dividido nada estoy poniendo cualquiera, es alfa por N más 1 por A a la N y eso multiplicado por X menos A más alfa por N, alfa por N más 1 por N sobre 2 por A a la N menos 1 por X menos A a la 2. Hago una más. Por alfa a la N más 1 por N menos 1 sobre 3 por 2 por A a la N menos 2 por X menos A a la 3 más el término en grado N. Entonces, ¿qué me queda? Me queda alfa. Si le hago el término de grado N más 1, ¿qué está quedando esto? Alfa por N más 1 factorial sobre N más 1 factorial por A a la 0, no, sin A, por X menos A a la N más 1, me parece. No es la buena forma de hacerlo, ¿no? Me parece que hay que buscar otra manera de convencernos de esto. De que si le hago el Taylor de orden N más 1 a eso, coincide. Esto hay que ver. Sí, profe, si derivo el orden, si son iguales, son a menos de una constante, ¿no? Si son iguales, ¿quién? G y el polinomio de Taylor. No, tienen que ser iguales, posta, en todo X. Está, pero si, si derivas y las dos derivadas son iguales, ¿no te sirve eso? Porque el resto
tendería a 0 y sería igual a g de x. A ver, vos decís de agarrar y derivar los dos. Seguro, digo O sea, yo. ¿viste lo que quedó? Viste que el Taylor está bastante feo. Una porquería, pero si derivas como funciones polinómicas, bajas un grado nomás. Más algo que tiende a 0. Sí, estoy de Y, acuerdo. y la función este, Eh, es un estamos hablando de un polinomio la función también, ¿no? Entonces, si el resto tiende a 0, el polinomio sería igual. Sería la constante K esa que tendería a 0 y estarían igual. no te estoy siguiendo. A ver, o sea, Yo pero lo que digo, acá lo que digo es que g de x es un polinomio, ¿no? sí, Entonces derivo el polinomio y queda un grado 0. Un grado 0, perdón, un grado menos, ¿no? sí, Y sí, el polinomio de Taylor, de ese polinomio, o sea, también me va a quedar de un grado menos, ¿está? sí. Los mismos grados, y un resto tendiendo a 0. No, El, pero el, justamente, acá el resto no está entrando, porque es como que la diferencia entre G, ¿no? La resta entre sí, G y esto es un resto que tiende a 0. está. Y bueno, y entonces quedan iguales. Si las derivadas son iguales y la constante es 0, son iguales. Claro, lo que digo es, tenés que agarrar esto y derivarlo, ¿cuántas veces? ¿Una sola, decís vos? Y si coinciden en la derivada, si la derivas una vez y coinciden y lo haces por recurrencia, vas a llegar a lo mismo. O sea, siempre vas a, no sé cómo explicarme, porque no, la idea la tengo en la cabeza, pero no sé decírtela. Pero si vos, si fuera, lo haces por inducción de repente, si es de grado 1 se cumple, para asumir que se cumple para n-1 y, y después comprobás que se cumple, o sea, demostrás para n+1. Claro, pero no entiendo cómo lográs probar así que, o sea, porque yo digo, Yo lo que digo que sí, capaz que, o sea, es algo que lo pensé o sea, me empecé a hacerlo, pero no lo terminé porque no terminé el ejercicio, pues me tuve que ir. Pero, o sea, yo lo que decía era que derivaba el polinomio, me bajaba un grado, y era igual al polinomio de Taylor, bajaba un grado, porque la constante esa sería el resto y tiende a 0, no, pero, y las ponele, pero te das cuenta que, o sea, tenés que derivar esto que está acá. O sea, todo esto que está acá. Y compararlo con algo que sí es manejable. Pero, o sea, me da la impresión de que es un poco el mismo problema, de que queremos comparar esto, que tiene un aspecto bastante feo, con esto. Si lo comparamos en grado n+1 o derivamos y comparamos ahí, no creo que simplifique tanto. Pero vos en vez de poner esto, no podés poner, o sea, f, que sabés que es f' en A sobre, o sea, poner el coeficiente ya, derecho, que es por la definición de Acá, seguro. sí, O sea, entonces f deriva, en vez de poner todo eso y o sea, f a la n derivada, ahí que sería el coeficiente de ese, ¿no? Sobre lo de abajo factorial, sería un grado, o sea, otra vez derivar la de arriba. La, eh, si fuera f' sería f segunda y así sucesivamente. o sea, no va a andar por ahí, salvo que no te esté entendiendo del todo, pero creo que sí estoy entendiendo lo que decís. Trata de hacerlo, para que me Gracias, que pero de que no te tratando de simplifique convencerte tanto. de que no va. Ya, No, o sea, lo que digo es, no te simplifica el problema que tenemos ahora. Eso es lo que ya, quiero decir. ya. No digo que no funcione, lo que digo es, estamos tratando de comparar un polinomio de grado n+1, que es Sí, un polinomio arbitrario,
con otro polinomio feo, donde los términos son un poco inmanejables, hacerlo en grado n más 1 o en grado n, como no sabemos quién es n, no queda tan claro que simplifique. Eso es lo que quiero decir. Claro. Pero a ver, porque La idea mía era empezar al revés, no del grado más grande, sino empezar, ver qué se cumple para el grado 1 o grado 0, y después ir sumándole 1 y así, como por recurrencia, hasta llegar al n más 1. O sea, empezar de lo más chico a lo más grande, no de lo más grande a lo más chico. Está. Sí, yo diría hacer otra pequeña inducción acá, solo con los monomios. Esto lo voy a ver si es... Pará, a ver un segundo. Vamos a probar lo siguiente. Otra inducción, ahora solo para los monomios. Entonces, porque g de x es alfa por x a la n. Entonces, g' es alfa por x a la n más derivé el primero, así que me queda el segundo, más x por n por x a la n menos 1. Bien, creo que esto puede servir para algo. Más alfa n por x a la n. No hice mucho, solo escribí g' como eso. ¿Para qué? Porque ahora tengo un polinomio grado n y podría tratar de hacerle el Taylor a esto. Voy a tratar de seguirlo por acá, no les quiero hacer perder más el tiempo, ya estamos pasadísimos, yo trato de terminarlo para el viernes, porque digo, no, tampoco es garantía de que ande esto, entonces voy a buscar la mejor forma de resolver esto. Vamos, ¿les parece si lo terminamos el viernes? Con la aclaración eso de que en realidad nos alcanza a probarlo para estos, porque a eso sí habíamos llegado ya. O sea, ya sabemos que era igual a la... Esta parte ya lo tenemos, digamos. Solo nos importa esto. G es esta función que está ahí abajo. Si probamos que esas dos cosas... si probamos que esto es igual a esto, entonces lo tenemos para cualquier polinomio de grado n más 1. Hasta ahí, como que eso fue es lo único concreto que sí tenemos. Entonces hay que probarlo para los monomios, que eso voy a ver si la mejor forma es hacer otra inducción adentro o hacer lo que... Voy a probar lo que dice Marcela también, pero no veo cuál es el mejor camino ahora. Y ya estamos pasadísimos. Así que para el viernes sin falta, ¿no? Bueno, arriba, buena semana.